Pues hoy nos acompaña en el plato de la noche Miguel Padilla, secretario general de COAG, coordinadora de agricultores y ganaderos, y Pedro Barato, presidente de ASAJA, Asociación de Jóvenes Agricultores, las dos mayoritarias del sector. Muy buenas noches a los dos, Miguel, Pedro. Primero os pregunto un poco por lo que estamos viendo y por algunos de los testimonios que nos dejaban agricultores y ganaderos, ¿cómo los veis? Porque había una queja también a vuestras asociaciones y a otras fundamentalmente. ¿Cómo lo veis, Miguel? Bueno, lo cierto es que hay una queja importante, pues ya lo han mostrado, ¿no? Y lo venían mostrando. Nosotros tenemos una hoja de ruta, las tres organizaciones más representativas tenemos una hoja de ruta. Hay que tener en cuenta de que en el año 2020 estuvimos en todas las comunidades autónomas manifestándonos, donde había un eslogan único prácticamente, que era precios dignos. Aquellas manifestaciones tuvimos que suspenderlas, lógicamente, por la pandemia que nos vino. Y retomamos las manifestaciones en el año 2022 con una gran manifestación a nivel nacional. Yo creo que fue una presencia masiva total. Y el 2023 estuvimos en el Consejo de Ministros Informal de Agricultura en Córdoba. Quiero decir que venimos trabajando con estas mismas reivindicaciones, no de ahora, porque tenemos una hoja de ruta, y de hecho en esa hoja de ruta nos llevaba a las manifestaciones que ahora hemos convocado en todas las comunidades autónomas. Llevamos 30, digamos, dentro del calendario, que van a comenzar el día 8 de este mes. ¿Y por qué se han adelantado? ¿Por qué ha habido algún desmarque? Bueno, la verdad es que esto no se puede hacer, que decir, lo de hoy no es una cosa de ayer para hoy, ¿no? Tiene que haber una preparación, por mucho que sea dentro de los grupos de WhatsApp, ¿no? Es verdad que la situación en el campo es como es una situación muy difícil, por eso lo veníamos reclamando. Hemos tenido, yo creo que muchísimas reuniones con el Ministerio, hemos estado en Bruselas, de hecho la semana pasada también nos manifestamos en Bruselas, porque la situación de la actividad agraria ahora mismo a nivel europeo, como se ha visto en los países, es muy delicada, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la organización agraria, en este caso, no hayamos hecho nada, sino que se ha hecho un trabajo ingente, muy duro, y yo creo que ya se están viendo los resultados. De hecho, hoy ya hay un reglamento, el reglamento sur, que es de los fitosanitarios, que se ha aparcado, digamos, sine die, cosa que es importante en el trabajo. ¿Cómo lo ven desde ASAJA, lo que está pasando y un poco las quejas que traslucían parte de los ganaderos y agricultores? Bueno, yo creo que hay que ser claros, concisos y contundentes. Cuando el campo está en la calle es por algo, y mi más absoluto respeto a la gente que se está manifestando, y desde luego hay una situación que más que problemas puntuales, el campo está harto de que le tomen el pelo. Y cuando al campo le toman el pelo, pues el campo puede estar un poco tranquilo, pero cuando ya llega un momento en que no puede aguantar más, pues la situación es, pues pasa lo que está pasando en nosotros. Por lo tanto, yo mi absoluto respeto a la gente que está en la calle hoy, y desde luego nosotros como representantes de las organizaciones, ahora tan criticadas en estos momentos, pues lo único que podemos hacer es lo que hemos venido haciendo. Ponemos al servicio si se quiere, y si no se quiere, pues también respetamos el que no se haga. Lo decía Miguel hace un momento. Aquí lo que hace falta es no confundir, y que el sector agrario español tenga claro qué es lo que se pide. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se reivindica? ¿Qué es en lo que estamos trabajando? Y la primera es Bruselas. Bruselas tiene que dejar de oír oídos sordos, dejar de estar enferma, porque desde mi punto de vista Europa está enferma. Ha tenido que venir un lobo a comerse los ponis de la señora esta para que se acuerde del lobo. Ha tenido que salir los tractores hoy en Estrasburgo para que quite ya no solamente el tema de los fitosanitarios, sino también todo el tema de es que contaminamos más que un avión, una vaca contaminada más que un avión. Ya el 90% para la agricultura y para la ganadería ya está. Por lo tanto, concreción, hay que entender el cabreo que tiene el sector agrario, y lo que hace falta es solucionar los problemas que tiene el sector agrario. ¿Y cómo se hace compatible? O sea, las medidas de la Unión Europea también dan cierto paraguas en situaciones complicadas al sector agrario, pero si sale a la calle, como usted dice, es porque hay una queja de fondo. ¿Cómo se hace compatible alguna de las medidas de la Unión Europea que entiende que son buenas para un equilibrio en la agricultura, en la ganadería, y que sea compatible, pues, mejorar el medio ambiente en las zonas próximas con una explotación agropecuaria? Por ejemplo, parte de los protestantes dicen no a la Agenda 2030. Eso solo lo hemos escuchado, por ejemplo, a Vox directamente. Ni el PP, ni el PSOE, ningún partido ha dicho no a la Agenda 2030. Solo se lo escuchamos a Vox. Entonces, ¿hay algo que se ha pasado en la Unión Europea con la Agenda 2030? ¿Qué se puede rescatar y qué no de esa agenda? Una cosa nada más. Yo pondré un ejemplo.
La Agenda 2030 está cargada de la palabra sostenibilidad y le falta lo más importante, rentabilidad. Por lo tanto, en ese apartado de la Agenda 2030, pues no va a dar, y lo que hace falta es, primero, se han inventado esta agenda sin contar con los que realmente sufrimos todas estas decisiones. Por lo tanto, sostenibilidad sí, pero rentabilidad también, porque si no, no va a haber sostenibilidad. Por ejemplo, pongo ese ejemplo, podría poner alguno más. Luego vamos a ver ejemplos concretos de 2 o 3 asuntos que puedan ser desde los pesticidas a los barbechos, etcétera, que puedan molestar o preocupar a los ganaderos. Pero esto de la Agenda 2030, ¿es posible, tiene que ser un no absoluto a la Agenda 2030 o mejorarla? Porque en principio lo que entendíamos es que era buena en general. Sí. A ver, primero, efectivamente, ha faltado interlocución. Hemos echado en falta la interlocución, digamos, de quien legisla con a los que va la normativa. Y eso es un problema grave, ¿no? Es verdad que en Europa, en la Unión Europea, ha habido un sesgo, se ha pasado, digamos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la organización, primero, que no ha habido interlocución y segundo, que la sostenibilidad medioambiental de la que no estamos en desacuerdo, sino que queremos cumplirla, pero tiene que haber una sostenibilidad económica. Lo que no puede ser una carga, como lo mismo que hablamos de la carga burocrática que se pone en distintas, la PAC y todo lo demás, lo que es la Agenda 2030, el Pacto Verde, ha sido emanar una serie de legislaciones impresionantes, una serie de prohibiciones, una serie de requisitos que hay que cumplir adicionales a lo que es la actividad agraria, que podríamos estar de acuerdo, pero siempre y cuando hubiese una sostenibilidad económica. Porque si no hay sostenibilidad económica, primero, produce una merma de producción importante el cumplimiento de esa normativa. Y segundo, lógicamente, pues no tenemos el amparo económico para poderla hacer cumplir. Esa es la gran queja. ¿No hay el riesgo de que las quejas se focalicen tanto en Europa que se dejen de ver? Le pregunto si hay beneficios de estar bajo el paraguas de la PAC y de la Unión Europea. A ver, yo desde mi punto de vista, de mi organización, la PAC es un instrumento importantísimo para el ejercicio y la actividad agraria. Eso no cabe ninguna duda. Es decir, luego también se oyen frases, oye, que no queremos la PAC, que no. En fin, la PAC es la política agraria común, como se sabe, de las pocas políticas que es homogénea dentro de la Unión Europea y donde, sin duda alguna, en algunos territorios, algunas producciones, si no existiese esa ayuda, sería imposible, inviable la explotación. Por tanto, bajo la PAC, como bien decía, es un paraguas que nos viene mucha legislación, que nos viene todo el tema de percibir, digamos, la ayuda para poder seguir, y lógicamente eso es imprescindible. Hay que hacer más Europa y seguir haciendo Europa. Conozco todo esto de hace mucho tiempo y desde luego el paraguas de la Unión Europea es muy positivo. Pero para hacer más Europa no se puede hacer lo que últimamente algunos quieren, algunos países quieren, ¿no? Que juguemos unos que jueguen en primera división y otros que vayamos a tercera. Y más Europa se hace cuando Francia ataca nuestras producciones, las ataca mintiendo. Y eso hay que desenmascararlo, porque ellos tienen 87 materias activas que pueden utilizar para su agricultura, nosotros tenemos 31. Si les prohíben, ha sido Francia, no ha sido la Unión Europea. ¿Qué exigimos? Que la Unión Europea corrija. Y la única forma de corregir es penalizar, en este caso a Francia, por los ataques que está haciendo, además mintiendo. Ha mentido el primer ministro, ha mentido esta señora últimamente con los tomates, y así se hace más Europa. Pero más Europa se hace escuchando a los agricultores. Porque si no se hace escuchando a los agricultores, aquí, pues al final hay libros de personas importantes de nuestro país en donde dicen que el sector lo que va a hacer es ajustar cuentas a la sociedad. No nos pueden castigar por poner alimentos encima de la mesa. Luego seguimos, pero vamos a hablar ahora con una agricultora, con María Lozano, que la veíamos en los informativos de esta casa y en otros, pues hablando, exponiendo sus razones, protestando en las carreteras. María Lozano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, ¿a qué se dedica en concreto su explotación y cuál es su reclamación? La gran parte es leñoso, tratamos olivo y almendro. ¿Y cuál es su reclamación? ¿En su sector o en el que le afecte más directamente? Bueno, antes de nada le quiero dar las gracias tanto al presidente de la Saja como de COAG
por la comprensión y por el apoyo que nos están mostrando, algo que consideramos muy necesario desde el sector. Todos remamos en un mismo sentido, a fin de cuentas. Y nuestras reclamaciones son sencillas. Pedimos, lo primero, justicia, una equiparación con los productos que nos están viniendo desde fuera de la Comunidad Económica Europea. Nos estamos enfrentando a pimientos de Turquía, a naranjas de Sudáfrica, a tomates de Marruecos, que no deben pasar por los controles sanitarios y fitosanitarios que deben pasar nuestras plantaciones, lo cual encarece muchísimo nuestras plantaciones. También pedimos, sobre todo desde Europa, que se comprenda que no todo el sector agrícola son ingenieros tecnológicos ni son administrativos, que hay mucha gente mayor que lleva muchos años dedicada al campo, que entiende el campo como poca gente puede entenderlo y que se ven incapacitados ante tales cosas como el cuaderno digital o la propia PAC. Se han dado casos en la PAC en las que por equivocarte en una X te han restado dinero de esa subvención, lo cual tampoco consideramos justo. Igual que la cantidad de papeles que se nos reclaman a los agricultores. Consideramos que es excesivo. Entendemos que hay que tener un control sobre los fitosanitarios y los productos que se hacen. Entendemos que hay que cuidar el medio ambiente. Es más, probablemente nosotros como agricultores estemos cuidando más el medio ambiente que aquellos que nos están poniendo las normas desde Bruselas, porque nosotros vivimos de la tierra. En nuestra casa la comida se pone del campo. Si no viene de ahí dinero, estamos en la ruina. No comemos. Y no somos una familia, somos muchas. Decía que una de las reivindicaciones, las dos básicas las ha planteado, es decir, ustedes tienen que, el sector en general, cumplir una serie de normas exigentes de la Unión Europea y tienen que competir con países extracomunitarios que no cumplen esas normas, con lo cual, ya no solo por mano de obra, sino por la propia explotación del terreno y la obtención de los frutos o productos, son, digamos, tienen difícil competir en precios, precisamente, ¿no? En cuanto a la burocracia, las asociaciones le asesoran. De tanto, yo por ver los carteles que veo, por lo menos en parte de los tractores que hoy ocupaban ciudades españolas o carteles españolas, se transmitía mucho odio, resquemor hacia Europa. ¿No puede haber un término medio? Es decir, si no hay reglamentación en Europa, ¿sería mejor barra libre? ¿O hay que poner unas normas incluso sostenibles, aunque haya que cambiarlas o reformarlas? No, si nosotros estamos de acuerdo con la sostenibilidad. O sea, también entiéndanos, estamos bastante cabreados, estamos viendo que esto no haya solución, que realmente hasta que no nos han visto en las puertas de su casa, no nos han puesto un remedio ni nos han hecho caso. Pero nosotros estamos de acuerdo con la sostenibilidad. Yo estoy a favor de que se sea más ecológico, de que se contamine menos, que esto es el futuro para todos. Que si nosotros no producimos, la gente se muere de hambre. Que lo más básico viene del campo, todo lo esencial. Lo que pedimos es que, ya que nos exigen tantos fitosanitarios, ¿por qué no invierten en I+D+I? ¿Por qué no nos dan una solución ecológica para tratar las plagas? Nosotros nos vemos enfrentados a plagas que asolan el campo. No se pueden imaginar la impotencia que se siente cuando te pasas un año entero cuidando una plantación y llega el verano y cuando llegas de 1.600 árboles se te han muerto 1.000. Eso lloras de impotencia, del dinero, del tiempo, de todo lo que has invertido, del amor, porque le das amor, porque es tu campo, entonces lo aprecias como nada. Y lo ves que se muere y no nos dan soluciones. Nos dicen que hay que ser ecológicos, pero no nos dan una alternativa ecológica que finalice con esas plagas. Por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sí, entiendo perfectamente, porque además un compañero del programa Agrosfera, que conoce muy bien el sector del campo, con el que estuvimos hablando esta tarde, para que nos explicara algunos aspectos de esta situación que están pasando, ponía uno de los focos, lo ponía en eso, es decir, la exigencia, que puede ser natural, de controlar al máximo los pesticidas o los productos sanitarios o fitosanitarios, pero que no hay, digamos, por otra vía, el asesoramiento o qué herramientas pueden tener ustedes para, sin recurrir en exceso a los pesticidas, puedan salvar una cosecha o por lo menos la mayor parte de esa cosecha. Yo se lo puedo responder, ahora mismo no hay ninguna alternativa. Ahora mismo vemos cómo se nos está muriendo el campo. Esa es la solución que tenemos. Estamos viendo como zonas de hectáreas de terreno que deberían darnos
10.000 kilos, nos están dando apenas 1.000, porque el resto de árboles están muertos. Y vemos como a pesar de que cada vez nos restringen más, nos dan menos soluciones. Que echemos menos pesticidas no es solo bueno para el medio ambiente, es bueno para nosotros también, que nosotros somos a fin de cuentas los que los tenemos que manipular. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero si pedimos ayuda, pedimos soluciones, nosotros podemos ir a Saja a pedir ayuda, pero ¿qué va a hacer Asaja si no hay ningún fitosanitario que pueda con estas plagas? Más allá de intentar ayudarnos lo máximo posible. Es que lo que nos tiene abandonado ya no son las instituciones de aquí, es que nos tiene abandonados Europa, porque estamos hablando de tipos de cultivo que no se dan en Europa, que se dan en zona mediterránea, lo cual hace que todo cambie. No tenemos el mismo clima, no tenemos los mismos días de calor. En Bruselas no se pueden imaginar lo que es estar en un mes de agosto a 45 grados cogiendo almendras, porque no lo viven. Entonces, que nos estén imponiendo unas normas bajo un total desconocimiento del entorno en el que lo hacemos, me parece incluso abusivo. Pues se ha quedado, le puedo asegurar, absolutamente claro y clara su queja, y es absolutamente entendible. María Lozano, agricultora, muchísimas gracias por atendernos. Un segundo, sí. Antes de irme me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que han estado hoy en la manifestación, a los que siguen en la manifestación, todo mi apoyo a ellos, a sus familias que también estarán en casa pasándolo mal, como lo han pasado las nuestras hoy, por no saber bien qué estaba pasando y qué no. Y mi eterno agradecimiento, y que siga la lucha hasta que por lo menos nos escuchen, que es lo que necesitamos. Una última cuestión. Hay un temor, le pregunto, de que pueda ser manipulado políticamente este movimiento. Es que ya lo está siendo. O sea, nos están acusando de que hay asociaciones de extrema derecha detrás. Que habrá gente de extrema derecha, porque lo que tiene vivir en un país libre es que cada uno puede ser de lo que él elija. Y hay que respetarnos los unos a los otros. Le puedo garantizar, y lo sé bien, que hoy en esa manifestación había gente de todos los colores luchando por lo mismo, la justicia en el campo. No quiero que ningún partido llegue y se cuelgue la medallita, porque los que estábamos allí luchando éramos los agricultores. Pues ha quedado claro. María Lozano, agricultora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísima suerte con los árboles, con los olivos, con los leños y con su lucha. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algún comentario al respecto de esta compañera suya? No, el comentario es sencillo. Lleva toda la razón. Lleva toda la razón. Yo tal vez pondría un matiz, no a sus palabras, sino ¿por qué hay que prohibir o limitar el 50% de los insecticidas en España? ¿Y por qué no el 70%? ¿Y por qué no el 60%? ¿Alguien sabe por qué el 50%? Entonces, será una primera, digamos, que habrá que fijar un primer baremo. O sea, y tampoco podemos decir ahora barra libre para los insecticidas. Barra libre, o sea, no, pero si María lo que está diciendo, lo que estamos diciendo todos los demás. Oiga, haga usted un estudio. Aquí estamos en un país donde ya sabemos los grados que tenemos en verano. Es que María ha puesto ese ejemplo, pero ¿puedo poner la ley de bienestar animal? Resulta que no vamos a poder transportar un animal con una temperatura determinada. Oiga, es que aquí tenemos 15 grados de media en España como en Europa. No, es que aquí tenemos 45. Y luego quieren limitar y limitar. Yo creo que ha terminado con una palabra, es el hartazgo que hay en el campo y que desde luego se tiene que concretar. No se puede aquí matar moscas a cañonazos. Si es que lo que han hecho, de verdad, lo que han hecho en estos últimos años ha sido agredir, limitar, prohibir. Y así no vamos a ningún lado. ¿Que cambio climático? Si nosotros estamos ahí, si llevamos 2 años de sequía en mi zona, ¿qué vamos? Pero lo que no podemos hacer es que estemos desembalsando agua en un pantano, aquí en nuestro país, muchos miles de hectómetros. Y Cataluña o Barcelona no le llevemos agua. Algo pasa, no podemos tener ese odio, no podemos tener soluciones, por favor. Bien. Sí, a ver, estamos en la legislación más estricta del mundo en cuanto a fitosanitarios y en cuanto a, digamos, materias activas, ¿no?, que se pueden utilizar. Nosotros no estamos en desacuerdo de eso. Lo que sucede es que, lo decía Pedro, muchas veces se ha legislado de espalda a la realidad, y eso es un problema. Y efectivamente las realidades hay que conocerlas en el sentido de que si no, no puede aplicar bien la legislación. Y eso ha ocurrido. Decía lo de bienestar animal. Si la normativa que tenemos de bienestar animal, que no está publicada, dice no se puede transportar un animal si hay una temperatura de 30 grados. Pues la verdad, si te vas a mi zona, que soy de Murcia, prácticamente no vamos a poder transportar animales en ninguna época del año, ¿no?
Ese es el gran problema. Mira, hay una cosa que es fundamental dentro de la alimentación de la Unión Europea, que es la seguridad alimentaria. No hay ningún país en el mundo que tenga la seguridad absoluta que tenemos dentro de la Unión Europea en un producto. Ahora bien, nosotros no queremos que haya barra libre en las materias activas, eso es un disparate, eso es poner en riesgo a la población, me refiero en cuanto a la sanidad. No, lo que sucede es que para que nos den una autorización en materia activa se pasa un proceso que tiene que ser científico impresionante, pero hay alternativas que no poniendo en riesgo en absoluto lo que es la salud humana, que se pueden aplicar y sin embargo no se han aplicado, no se han legislado por desconocimiento. Esa es, digamos, un poco, por decirlo llanamente, la rabia que tenemos. ¿Se lo han transmitido al ministro, por ejemplo, que será el encargado de llevarlo a Bruselas? No solamente el ministro, nosotros tenemos dentro de la Unión Europea, digamos, la organización, tenemos el COPA, que es, digamos, la organización que aglutina las organizaciones europeas, que indudablemente es la gran lucha que tenemos todos los días. Una cuestión, uno de los aspectos que más pelean es, vale, yo estoy compitiendo en inferioridad de condiciones porque las condiciones que me ponen a mí son muy elevadas, que pueden estar bien, pero claro, estoy en un entorno donde no todos las cumplen. Entorno pues, de Marruecos, de Mercosur, de Ucrania. Marruecos, también hay productores españoles en Marruecos. Claro. Que están colocando tomate aquí. ¿Esto cómo se lleva? ¿Cómo lo llevan ustedes? Pues que lo cumplan. Pedro. No, en serio es sencillo. Hay libertad para ir a cualquier sitio. Pero lo que no puede ser es que hagan tomates en Marruecos, no con el salario mínimo que se ha aprobado hoy en España, no con ese salario mínimo, con el agua gratis, con las inversiones de la Unión Europea que le están llamando millones todos los días allí, y ese señor, sea español o italiano, lo que tiene que hacer es cumplir las mismas normas, que es lo que se llama en el argot de la Unión Europea las cláusulas espejo. Eso significa que lo que a mí me exigen hay que exigírselo al de Marruecos, al de Ecuador o donde sea. El mercado es el mercado, pero lo que no puede ser es que aquí haya unas restricciones y, sin embargo, el ejemplo de este verano, la COAC y nosotros denunciamos que las sandías de Marruecos estaban producidas con un pesticida que aquí estaba prohibido. Oiga usted, no puede ser. Por lo tanto, lo que queremos es Unión Europea, señor ministro, cláusulas espejo para que eso no se produzca. Y luego, lo que no puede ser es que hay unos controles en los puertos que entrarán miles y miles de contenedores y a lo mejor cogemos cada 1000, cogemos uno. No se puede, los controles tienen que ser mucho más eficaces. Bueno, pues en Bruselas se está empezando a recular, o a matizar, o a revisar algunas de sus medidas tras las protestas agrarias en Francia y ahora en España. Ha anunciado la retirada de la ley que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas. The Commission proposed SURE, which is the worthy aim to reduce the risks of chemical plant protection products. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. The Commission could make a new proposal with much more matured content and with the stakeholders together. Es un primer paso, imagino que para ustedes es insuficiente y para los que protestan, pero puede arrojar algo de luz, insistiendo en que algo de control sobre los pesticidas tiene que haber, para no pasar por la ley del péndulo de un sistema a otro. ¿Cómo han recibido esta decisión de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen? Todo este tipo de cosas son positivas, pero es que cuando yo digo que Europa está enferma, ¿por qué ahora y no hace 3 años que fue cuando se le pidió? Es que no se puede legislar de esta forma. ¿Por qué el tema del lobo, hasta que no se comió su pony, no hemos tenido arreglo al tema del lobo? Entonces, bienvenido sea el que todo esto vaya, digamos, se devuelva a los corrales. Pero es que el Parlamento Europeo ya le dijo que no. Le dijo que no. Igual que ahora también la otra medida del 90% de la agricultura y de la ganadería con el tema de los efectos invernaderos. Pero oiga, si eso es una barbaridad, ¿dónde está escrito? ¿Qué informe hay? Por lo tanto, que hagan estos movimientos, positivo, pero hay que hacer más cosas. Sobre las demandas que hay al Gobierno, del Gobierno se dice, hemos aportado ayudas en los 2 últimos años de 4.000 millones al sector, la mayoría directas, 1.380 de hecho son ayudas, millones de euros, son ayudas indirectas. Las últimas 270 millones por el tema de la sequía, por el problema de la sequía. ¿Cuál es su relación con el Gobierno? ¿La relación? Sí. Bien, la interlocución que tenemos con el Ministerio no es mala, que sí es positiva, sobre todo con los mandos intermedios que son los que la operatividad de todos los días, ¿no? El secretario general,
direcciones generales, es una interlocución buena, correcta. En el tema de la ayuda, es verdad, había una partida interesante de ayuda. Lo que sucede es que ha habido una situación muy calamitosa. Hemos tenido una sequía persistente. Estamos en ese contexto de cambio climático donde las inclemencias meteorológicas son tremendas. Fíjese que nada más que ante indemnización se han pagado este año pasado 1.400 millones de lo que es los seguros, con lo cual pues, da una idea de la situación que estamos pasando con las adversidades climatológicas, ¿no? Claro, ¿es suficiente esa ayuda? Fíjese la cantidad de dinero. Pues no, ¿por qué? Pues porque incluso ha habido sectores que no se le ha aportado algo de oxígeno para que pudieran seguir, ¿no? Pero sí es verdad que lo que es ganadería y sobre todo algunas zonas y algunas producciones pues han sido socorridas razonablemente bien. ¿Suficiente? Nunca es suficiente, porque la situación es que es tremendamente difícil con esa persistencia que hay de la sequía. Bueno, de las protestas en el campo español han hablado hoy los portavoces de todos los grupos mayoritarios. Todos declaran su apoyo a los agricultores. Las políticas cortoplacistas que dicen que hay que elegir entre hacer frente a la crisis climática o proteger al sector agrícola, tenemos que tener políticas integrales. Por la dejadez y la irresponsabilidad de los políticos que están haciendo pagar a los agricultores y ganaderos las consecuencias de su mala gestión. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. El ministro Planas debe pasar de las palabras a los hechos y el ministro Planas tiene la obligación de actuar y de hacerlo de forma inmediata. Nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector primario de nuestro país y, desde luego, este Gobierno entiende las preocupaciones del sector, nos hacemos cargo y desde el minuto uno llevamos trabajando de la mano con ellos. Abrimos ya la tertulia. Queréis preguntar seguramente algo a los representantes de los agricultores de estas dos asociaciones mayoritarias. Hay muchas más, incluso hay debate al respecto de parte de las asociaciones o de los que se han desgajado, que quieren elecciones ya en las cámaras agrarias. No entro en la representatividad, sí en los problemas del campo y puedo empezar por ti, Isaías. Sí, que vienes de Palencia, más tierra de cereal. Sí, tierra de cereal. Porque ahora nos hemos enterado de que el granero de Europa resulta que es Ucrania, ¿no? Porque bueno, siempre a lo mejor fue Ucrania, sí, pero me refiero que no nos vaya a pasar con la agricultura como con las mascarillas, que de repente en un momento de urgencia necesitemos mascarillas y nos demos cuenta de que es que aquí no se fabrican, ya se fabrican en otro sitio, ¿no? Bueno, este es el extremo, no estamos todavía en ese límite, pero convendría mirar el problema en su profundidad porque es, digamos, un problema crucial. Estamos hablando de un sector no solamente donde trabajan y viven millones de familias, es el 9%, me parece, del PIB, pero sobre todo también estructura esa España que hemos llamado España vaciada y a lo mejor la estamos vaciando precisamente porque los agricultores están yendo de allí. Pero a mí sí que me ha preocupado o interesado la manifestación de algunos de los manifestantes de la tractorada de hoy, también contra ustedes, diciendo que ahora el Gobierno y la Unión Europea se tiene que sentar con los agricultores, pero no con las organizaciones de los agricultores. ¿Tienen algún tipo de miedo a que esa división pueda hacer perder fuerza a las legítimas reclamaciones que se están haciendo desde el campo y desde la ganadería? Yo entiendo ese tipo de situaciones y desde luego yo prefiero hablar de unidad, no de desunir. Prefiero hablar de unidad. Que se han podido cometer errores, todo el mundo comete errores, todo el mundo comete que las estrategias a lo mejor no son las más acertadas. Asaja, con las demás organizaciones agrarias, en septiembre ya convocamos la primera manifestación en Córdoba cuando se celebró el Consejo de Ministros. Pero yo, más que hablar de desunión, yo creo que hay que hablar de solución. Y la solución, si se hace a partir de estas manifestaciones, de las que van a venir después, pero hay que buscar soluciones. Las soluciones, la tabla que hay es más o menos común. Burocracia en Europa, falta de rentabilidad, que el ministro le dé una vuelta a todo lo que es cuaderno digital, ecoregímenes que no se pueden cumplir, como decía María, que al final las cláusulas espejo, todo ahí es donde hay que profundizar. Yo, desde luego, nací fusionando organizaciones y creo que ese es nuestro objetivo, fusionar, más que crear problemas, que también los puede haber, pero vamos a ir todos a una. Sí, hemos visto a von der Leyen, la presidenta de la Comisión, reculando en ese asunto
de los pesticidas, en esa reducción que se iba a imponer por ley. Es verdad que ahora tenemos también unas elecciones europeas y que son todos los países, los distintos representantes del campo perdón, prácticamente todos los países europeos los que están protestando. No sé si después de este pequeño éxito, que es el hecho ya de que reculen y de que cambien, en el asunto, por ejemplo, de la competencia desleal, que es uno de los que más están preocupando y de los que más se pone el acento en los distintos países, si saben en esta línea, en las cláusulas espejo, si se está trabajando por parte del Gobierno, si les han comentado ya algo de que haya alguna medida o algún aspecto que se vaya a retocar. A ver, las cláusulas espejo, para que no haya duda, es la reciprocidad que hay de fitosanitarios. O sea, quiero decir, no tiene otro tema, ¿no? Es decir, están autorizados estos fitosanitarios, pues usted no puede utilizar otros que no estén autorizados aquí, ¿no? Eso por un lado. Con respecto a la competencia desleal, es decir, ya hay ciertas voces en Europa que efectivamente se está trabajando, ¿no?, en ese tema. Yo creo que es algo de lo que llevamos reivindicando muchísimos años, algo tan lógico, decir, mire, si yo lo único que quiero, vamos, nosotros no estamos en contra del comercio, todo lo contrario. No podemos estar, los agricultores no podemos estar en contra del comercio, porque la exportación, la importación, lo único que queremos es que sean las mismas reglas. Y Europa, sí es verdad que últimamente ya se están oyendo voces de que efectivamente hay que solucionar todo lo que es esa competencia desleal. Es decir, que lo único que pido yo es jugar con las mismas reglas. Mándeme usted las producciones que tiene que mandar, pero con las mismas condiciones que a mí me exigen aquí, ¿no? Por ejemplo, en el tema de francés, cuando decía, oiga, es que como España es un país extranjero, pues tiene una serie de bondades que nosotros no tenemos, ¿no? Bueno, pues no, un país tercero no somos España, nosotros somos de la Unión Europea, y país tercero son los demás. Y, por cierto, ahora hay encima de la mesa una serie de tratados, por ejemplo, de Mercosur. Mercosur supone lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Tiene un potencial de producción de carne impresionante. Si se firma en las condiciones, digamos, diferentes, pues puede arrasar lo que es sobre todo el vacuno de carne en España. ¿Podría firmarse sobre este asunto en Mercosur, que habla mucho? No es, digamos, ustedes piden que sean las mismas condiciones, teniendo en cuenta que estamos hablando de otro continente, podrían ser no las mismas pero parecidas, es decir, podría llegarse a un acuerdo de que aunque no tuvieran exactamente las mismas, por ejemplo, en el ganado, que hay en Europa, si hubiera un término medio, ¿de acuerdo? ¿O tienen que ser exactamente las mismas de Europa? Nosotros no somos, digamos, lo que son, la radicalidad no sirve para nada, ¿no? Pero dése cuenta, por ejemplo, el clenbuterol, que está autorizado en otros países. Nosotros lo eliminamos hace muchísimo tiempo de la Unión Europea, en España, por supuesto, ¿no? Tendrían que ser, si no exactamente las mismas normas, muy parecidas, sin duda. Sí, yo quería preguntarles por una cuestión que también ha salido en las reivindicaciones de los últimos días, como es el tema de la ley de la cadena alimentaria. Yo quería preguntarles cómo está funcionando, si realmente hay bastantes más disfunciones de las que se preveían y si faltan muchas inspecciones, porque si no tengo mal el dato, creo que ha habido pocos centenares de inspecciones y no sé si muchas sanciones, sospecho que no demasiadas. Si el Gobierno les ha dado un feedback de, pues vamos a reformar la ley o si hay algún margen de maniobra. Y respecto a la PAC, no sé si creen que puede haber mucho cambio, dado que la PAC está cerrada hasta el año 2027. Si el Gobierno les ha dado alguna información al respecto de que puedan presionar en Bruselas. Cuando una cadena, el primer eslabón es más débil, la cadena no funciona. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la ley de la cadena en España? Buena voluntad, yo creo que algo se ha hecho en transparencia, pero mientras a mí me paguen a 3 y usted como consumidor pague a 20, la cadena no funciona. Por lo tanto, hay que ver los costes y hay que ver, porque al final viene el consumidor y hay que ver todo eso. ¿Que ha habido más inspecciones? Sí, pero no es suficiente. Pondré otro ejemplo. La Guardia Civil nos prohíbe ir a más de 120 de velocidad y la señal está puesta. Pero no tenemos ni guardias civiles, ni tenemos inspectores, ni tenemos que controles. Tenemos muy poco. Por lo tanto, la cadena es muy débil. En el tema de la política agrícola común, esta nace coja. Tenía que empezar en el 2021, ya empezó en el 23, con bastante menos dinero que en las anteriores. Y encima con más exigencias que las anteriores. Por lo tanto, hay una situación en la que la próxima PAC, la del 27, o hay más dinero, eso sí, todo súper controlado, fitosanitarios, fertilizantes, todo,
Pero hay que hacer una PAC, como que no nos pase con las mascarillas. Hay que hacer una PAC de arar, de sembrar sosteniblemente, de gastar gasoil, de gastar tornillos. Pero es que todo no puede ser idílico, que es donde nos quieren llevar. Y nos quieren llevar a una PAC de paseo, de verde, y que traigamos las cosas de otro lado. Luego pasa lo que pasa con las decisiones de los países cuando no tenemos esa seguridad alimentaria. De verdad, y no quiero ponerme ni dramático, pero con las cosas de comer no se puede jugar. Y están jugando. Y encima están jugando con los que ponemos los alimentos encima de la mesa. Basta ya, por favor. Miguel, ¿sobre este asunto? Sí, a ver, la cadena agroalimentaria surge precisamente de las manifestaciones que hicimos en el 2020. Es decir, que se acordó parte del Ministerio de legislar ya había una parte de la cadena agroalimentaria, pero no tan completa, ¿no? Y se puso todo el tema de los productos no se pueden pagar por debajo de su coste de producción, y era fundamentalmente el elemento más importante de la cadena, ¿no? Mire, nosotros hemos apoyado y seguimos apoyando porque nos parece que es un instrumento de lo más importante que ahora mismo tenemos para el mercado, ¿no? Ahora bien, como bien decía, tiene que funcionar. Y tiene que funcionar por la parte del Ministerio, del Gobierno, a nivel nacional, y también por parte de las comunidades autónomas que tienen competencias, también funciones dentro de ellas. Lo que nosotros le hemos exigido, y le exigimos en la última reunión, lo mismo que las anteriores, al ministro es: ministro, tenemos un instrumento y tiene que funcionar. Y hay que poner toda la infraestructura posible para que esto funcione. ¿Cómo? Pues habrá que sentarnos, y yo creo que nos sentaremos próximamente, en los próximos días, para ver esas deficiencias. Porque ¿qué faltan? Inspecciones de oficio. ¿Qué faltan? Lo que falte hay que ponerlo porque tenemos que hacerle funcionar. Yo tengo la esperanza de que lo vamos a hacer funcionar. Cuidado, tampoco soy ingenuo, no va a ser ni mucho menos la salvación del mercado, porque hay cosas que no se van a poder solucionar por la ley de la cadena, sin duda. Y con respecto a la PAC, si hay voluntad, o sea, estamos en la PAC en el segundo año de aplicación de la nueva PAC, si hay voluntad política a nivel de la Unión Europea, también en las competencias que le corresponden a nivel nacional, se puede simplificar, que es lo que estamos pidiendo administrativamente en todas las aplicaciones de la política agraria común. Si hay voluntad. Si no hay voluntad, pues seguiremos igual que está. Yo tengo la esperanza de que efectivamente se va a simplificar, entre otras cosas porque la aplicación de ahora es un auténtico disparate, sinceramente. Marisa. Sí, citan ustedes la excesiva reglamentación europea, la falta de diálogo a la hora de establecer normas, la competencia desleal como graves problemas que afectan ahora mismo al campo. Pero a mí me gustaría fijarme en otro aspecto, que es el aspecto de los costes que asumen los productores, los ganaderos, los agricultores. Y en este sentido preguntarles cómo afectan, por ejemplo, medidas como la subida del salario mínimo interprofesional. Pues, señora Marisa Cruz, venimos defendiendo que esto no es un problema de precios, es un problema de costes. Una tonelada de abono medio, 250 euros la tonelada. Hoy, 600. Los nitrógenos estaban a 140, 150, hoy 300. Cuando empezó todo este lío, un litro de gasoil valía 55 céntimos. Hoy, 1,10, 1,2. Una simple rueda de un tractor valía 500, 600, 700 euros según el modelo que tenían, el doble. Es un problema de costes. Pero es que luego encima a los costes hay que sumarles la sequía que hemos tenido. Hemos tenido unos líos con el aceite de oliva que parecía que esto es que era el oro de no sé dónde. Mitad de cosecha, incremento de costes y encima sequía, pues las cosas son como son. Por lo tanto, el tema de los costes. Salario mínimo, que quede claro nuestra postura en el salario mínimo. Nosotros hemos transmitido al Gobierno que no estamos en contra de subir el 3, el 4, el 5% a nuestros trabajadores. Nunca. Lo que sí le dijimos es que hay modelos en la Unión Europea, países que compiten con nosotros, que tienen un sistema especial para la agricultura. Ya se cargaron la temporalidad en la reforma laboral, nosotros nos opusimos. Pero es que con este tema, es que ha subido desde finales de 2018 a hoy el 54,2% el salario mínimo. ¿Le parece poco coste? Entonces, lo que decimos es, dejémoslo en la subida al trabajador, porque las cosas suben a todo el mundo, pero oiga, usted congele todos los impuestos que lleva la nómina de ese empresario agrario o de ese trabajador autónomo. Congele usted esos impuestos. A eso la ministra nos ha dicho que no. Me llega un dato, no voy a decir de qué, ¿vale? Pero de alguien que está en Europa y está viendo el programa.
Me dice, el apoyo de la Unión Europea con la PAC es de 378.000 millones de euros para el periodo 21-27. No es poca cantidad. Dice en concreto que es el 37% del presupuesto europeo para el 1,3% del PIB. Les decía, y con esto quiero acabar, si hay posibilidad de que no parezca que ahora Europa es el gran enemigo del campo español, del campo francés, y si volvemos la mirada atrás, si no sería bastante peor la situación sin Europa que con Europa. No le quepa la menor duda, pero vamos, ninguna duda. El convencimiento absoluto, vamos, los que somos europeístas y los que representamos organizaciones europeístas, no le quepa la menor duda de que si no estamos en Europa, esto es un desastre total. Y decir lo contrario, sinceramente, y no es por ser arrogante, es porque no conocer qué es lo que recibimos de Europa. Nosotros somos un país perceptor. Hay otros países que son donantes. Es decir, recordamos Reino Unido, que era un país donante, que bueno, se quejaba de estar dentro de la Unión Europea, luego recibía un sobre de 12.000 y pico millones por otro lado, pero nosotros somos un país perceptor, es decir, recibimos más, otros son donantes porque dan más, ¿no? Sin duda alguna. La agricultura, y como política homogénea, lo que es la paz, política agraria común, fuera de Europa sería una auténtica barbaridad. Sinceramente, yo estoy convencido, igual que mi organización. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna propuesta, alguna idea final, Pedro Barato? Sí, no, final es, primero, hay que entender el enfado que tiene el campo y, desde luego, si cometemos errores, pues pedimos disculpas. Pero hay que entender el enfado que tiene el campo. Y, en segundo lugar, más Europa. Pero nuestro gobierno también tiene que decir que aquí nos secamos y nos helamos. Y que allí en Europa muchas veces no nos entienden. Aquí tenemos 3,5 millones de hectáreas de regadío. Por favor, agua. Por favor, obras de infraestructura en agua. Ahí es donde está la riqueza. Y un mensaje positivo. Los agricultores españoles somos muy buenos. Nos hemos comido a los franceses. Somos muy buenos. Y ahí es donde les duele. Que nos defiendan, por favor. Sí, a mí me gustaría terminar respecto a estas manifestaciones. Yo, siempre y cuando no haya violencia, digamos, en cuanto a las actitudes, que hasta ahora no se ha visto, es el apoyo incondicional, porque esas reivindicaciones son las mías. Yo soy agricultor, además agricultor de hortalizas. ¿A qué se dedica? ¿Hortalizas? Sí. ¿Dónde? En Lorca, en Lorca, Murcia, sí. Brócoli. Brócoli, entre otras cosas, y cebolla y todo lo demás. Y olivar también. Con lo cual, como yo suelo decir, cuando hay callos en las manos, cualquier tipo de reivindicación que se haga también me beneficia a mí, aunque sea en plan egoísta, la verdad. Pues aquí lo dejamos. Miguel Padilla, secretario general de COAG, Pedro Barato, secretario general de Asaja. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública y, sobre todo, muchísima suerte para ustedes y para el campo español.